Cuando Ed comenzó a presentar lo que describieron como comportamientos extraños, para luego apuñalarla en múltiples ocasiones. Y amigos o amigas, si están teniendo dudas de un asesino nace o se hace, subía su auto a jóvenes estudiantes que encontraba en la autopista para asesinarlas y luego abusar de los cuerpos. Justamente la ciudad en donde se les ocurre la idea, decidieron iniciar con Edmund Kemper, mejor conocido como el asesino de las colegialas. Nacido en 1948, Kemper se crió en una familia disfuncional, en la que sus padres estaban en constante conflicto y finalmente se separaron. Cuando Ed comenzó a presentar lo que describieron como comportamientos extraños, como decapitar los juguetes de su hermana, hasta desmembrar a 2 gatos de su familia, su madre decidió mandarlo con su padre, quien tampoco lo aceptó. Se escapó y se fue a vivir con sus abuelos paternos a una granja remota de California. Tras una discusión con su abuela, Ed asesinó a tiros, o sea, sí, a la ancianita la asesinó a tiros cuando él tenía solo 15 años, para luego apuñalarla en múltiples ocasiones. Esperó que su abuelo regresara de trabajar las tierras para dispararle también. Cuando fue detenido, le dijo a la policía que tenía curiosidad sobre qué se sentiría dispararle a su abuela. Lo diagnosticaron con trastorno de la personalidad tipo pasivo-agresivo. Kemper inició su carrera criminal en 1972, 3 años después de ser liberado. Entonces, ¿aquí qué pasó? Asesinó a la abuela, a los 2 a tiros, a la abuela la apuñaló y lo mandaron a un psiquiátrico cuando él tenía 15 años. Y amigos o amigas, si están teniendo dudas de un asesino nace o se hace, afortunadamente ya hemos tocado ese tema en un video anterior. Y fue nuestro primer capítulo. Fue nuestro primer capítulo, así que ya lo saben, vayan y denle amor a ese capítulo. Lo tenemos igual en YouTube, en nuestras plataformas de podcast. Así que si tienen esa duda así como de, ok, entonces un asesino nace o se hace, se desarrolla en su entorno o desde el vientre ya tiene una predisposición. Ese es un capítulo en el que hablamos acerca de ese tema y se lo recomendamos bastante porque la investigación que tenemos hoy en la mesa es de la misma calidad en ese momento. Sí, pero este capítulo ya tenemos más producción, ya te hace así. Si ustedes nomás han visto los primeros capítulos, se van a decepcionar de ver el primer fondo que teníamos. Estaba chido. Pero era cuando íbamos arrancando, ¿no? O sea, fue nuestro programa piloto, por decirlo de alguna manera. Entonces, como te mencionaba, a Kemper lo meten a los 15 años estando bastante joven, o sea, siendo un adolescente. Y lo ponen justo en el punto, lo encierran justo en este punto en donde empiezan estas ondas de la liberación sexual, de autodescubrirse. Entonces él, o sea, pues se le privó por completo de eso, ¿vale? En el 72 es cuando inicia su carrera criminal, justo 3 años después de ser liberado del manicomio. Subía su auto a jóvenes estudiantes que encontraba en la autopista para asesinarlas y luego abusar de los cuerpos. De las 10 mujeres que asesinó entre 1972 y 1973, su madre sería la penúltima, a quien mató a golpes con un martillo, degolló y abusó de la cabeza. Y sí, cuando digo abusó de la cabeza, me refiero a lo que están pensando. Completamente personas mal pensadas. Gracias por ver A nuestros su capítulos. mamá. La cabeza de su mamá. Uh-huh. La dupla de investigadores... ok. Y su última víctima, esto también hay que comentarlo, fue una amiga de su mamá. Uh-huh. ¿Qué pasó? Le marcó, le dijo que viniera a la casa y la mató. Y ella fue la última víctima. Y a la mamá sí o sea, después de cercenarla, las cuerdas vocales se las sacó y las aventó al lavatrastes. O sea, sí fue algo... Así como de odio tu voz el mero hecho de recordar. Sí, y diste en el clavo, Uh-huh. Diste totalmente en el clavo. Es un crimen de odio muy notorio, la verdad. La dupla de investigadores decidió que la entrevista tendría un mejor resultado si no se le avisaba al reo con anticipación. Así no tendría tiempo de preparar respuestas o de arrepentirse poco antes de iniciar. La idea era tomarlos por sorpresa, pero también con el riesgo de que llegara, o sea, de que hicieran el viajezote, llegaran y no los quiere ver. Pero sí les pasó que por avisar
llegaban y el reo era, no, siempre ya no quiero. O le dabas chance de prepararse, de mentalizarse. Y si tú querías tener la información más certera o más real o más cercana, era agarrarlo sin que se preparara, ¿sabes? O sea, hacerle las preguntas directamente así, o sea, en caliente. Seco. Sin embargo, y como el mismo John Douglas relató en su libro Mindhunter, fue Kemper quien los tomó por sorpresa, pues se mostró educado, elocuente y abierto a dialogar. Resulta ser que tras su detención poco o nada se le había preguntado sobre sus crímenes, por lo que él sentía la curiosidad por la labor que hacían los detectives. Así como de, güey, quiero ver qué tanto hacen por mi desmadre. Exactamente, porque tal cual, él lo mismo, él me lo menciona en sus entrevistas. No, nadie que tenga que venir a hablar conmigo por X o Y razón, lo último que quieren es que yo les platique de mis crímenes. Entonces cuando llega él, de seguro fue como el meme de nunca nadie se había preocupado tanto por Y mí. ustedes llegan hasta acá para preguntarme nomás por mis crímenes y se soltó, ¿vale? O sea, Kemper se dejó ir por completo. Pues se sentía en su momento de estrella. Hasta tienen sus fotos, ¿eh? O sea, Kemper sus así, fotos o sea, así, ¿qué onda? no, y espérate. El vato, mide prácticamente 2 metros. Uh-huh. Entonces en la foto sí se ve enorme el güey. O sea, enorme. Y justamente también explica por qué para él era tan fácil, pues hacer pedazos a las muchachas, ¿sabes? Porque tenía, por la altura, la fuerza era proporcional a la altura. La entrevista no tenía un protocolo bien establecido. Era más similar a una charla informal en la que buscaban llegar poco a poco a los crímenes de Kemper y sus motivaciones. Analítico y distante, Ed les describió con lujo de detalle todos sus crímenes sin la menor seña de remordimiento en sus palabras o expresiones, así como sus métodos para conseguir a sus víctimas. Tanto Douglas como Ressler buscaban encontrar indicios para responder a la eterna pregunta sobre este tipo de homicidas. ¿Nacen o se hacen? Hasta este punto, las investigaciones de la Unidad de Ciencias del Comportamiento ya trabajaban sobre la hipótesis que sugiere que este tipo de agresores han vivido un pasado complicado, especialmente durante la niñez. Periodo de tiempo de vital importancia para el desarrollo del cerebro para el desarrollo del cerebro y sus procesos. Sin embargo, no eran más que ideas vagas sin mucho sustento, lo que cambiaría durante el encuentro con Kemper. El único momento en el que Edmund demostró sentimientos fue precisamente cuando le preguntaron por su madre. Clarlerne Strandberg. Tiene un nombre bien complicado, tanto el nombre como el apellido. Qué apellido tan strange. Mal chiste. A quien describió, sí, mal chiste. A quien describió como una mujer que lo agredió psicológicamente y humilló desde que él tiene memoria. Kemper le dijo al equipo del FBI que su madre lo odiaba porque se parecía mucho a su padre. Al cumplir 10 años, ya era una persona bastante alta, y ya que su madre tenía miedo de que el chico abusara de su hermana, lo obligaba a dormir encerrado en un sótano sin ventanas. El rencor hacia su madre creció cuando Ed se enteró que ella, maestra de profesión, era vista y reconocida como una mujer sensible, a la que podías acudir para hablar de situaciones problemáticas. Incluso era popular entre los universitarios. Con situaciones como esta, el asesino de colegialas le mencionó a Douglas que con estas situaciones acabó por entender que nunca podría salir o casarse con alguna de estas chicas, porque eran mucho mejores que él y valían mucho más. Ok, entonces, fíjate cómo Kemper cumple con, ¿cómo decirlo? Con ya toda esta mitología que existe detrás de un asesino serial, que tiene que ser una persona que sufrió mucho al punto que lo convirtieron en un villano, ¿no? Y es, o sea, vamos, desde los 10 años viviendo encerrado en un sótano, que tu mamá te diga abiertamente que tiene miedo de que violes a tu propia hermana, ¿vale? Por ejemplo, está eso, y cómo esto de alguna manera le va motivando, distorsionando la visión que se tiene de la mujer. Sí, es muy complicado en ese momento y además de que una persona tan cercana
a tu persona como tu madre, genera eso en ti. Es donde hay tantos problemas. Y Ujú. es por eso mismo que yo lo vuelvo a repetir como le he dicho en otros capítulos. Si quieren ser padres, tengan en cuenta que no solo es lo monetario, tengan en cuenta que es lo emocional. ¿Sabes? Había en nuestra sociedad un pedo muy clavado de a tus hijos tienes que darles todo lo que a ti te faltó. Pero ese tipo de lo que te faltó se enfocaba mucho al dinero. Se enfocaba en, si tú no tuviste un coche, proporcionarles un coche. Si tú no tuviste techo, darles un techo. Obviamente sí se tiene que dar lo básico como techo, donde dormir, comida, agua, baño y ropa. Pero muy pocas veces se ha hablado o se empezó a hablar hasta hace no mucho de lo emocional. Era como de, sí, sí, me voy a partir la madre para que tengan lo mejor. Y ahora es como de, no dudo, o sea, si tienes un hijo debes de cuidar mucho el aspecto emocional porque como hay hijos ricos económicamente, hay hijos muy pobres en lo emocional. Y no me metan en el libro de padre rico, hijo pobre, esa madre no la metan aquí por favor, porque ya está hasta la madre de que lo recomienden, así que no, aquí no vendemos humo, aquí no hablamos de esos libros. Pero yo creo que también es una parte muy importante, ¿no? O sea, de que la gente tenga muy en cuenta que si va a tener un hijo, le proporcione tanto lo económico como lo emocional. Y si no puedes proporcionarle ambas cosas, estás siendo egoísta. Se Exacta, manifiesta. sí, Y puede ser un totalmente. psicópata. Ahí te lo dejo. Si no cumples con eso, tu hijo va a ser un psicópata. Te acabo de meter miedo, Simón. Agradeceme. Esto es prevención del delito, ¿eh? Esto es En más su prevención máximo del delito. esplendor. Sí, o sea, así tal cual. Pásale este podcast a un conocido tuyo que diga, no, quiero tener un hijo, pero no tiene lana. Y ahorita mándale para que sepa qué pedo, para que diga, no, le tengo que pensar, Si ya te dio miedo, qué bueno. Gracias, gracias por escucharnos. Sí, hay muchos problemas, Alan, alrededor de esto y ahí tienes toda la razón. Entonces, totalmente, o sea, yo pienso que Ed sí es una de estas personas que realmente la construyeron y la diseñaron para que él fuera así, como si lo hubieran condicionado a lo largo de todo lo que él estuvo viviendo, sucediendo. Sí, ya sabemos que muy seguramente también tendrá que estar por ahí un factor am, neurológico que detona también. O sea, de repente resulta ser que son las dos cosas, tanto la ciencia o lo que compete únicamente al cuerpo humano o que el cerebro por ahí no está trabajando bien, en conjunto con el contexto que se está viviendo. Pero de Edmond no tenemos estudios de su cerebro, entonces no podemos hacer ahí el contraste. Pero de esta entrevista sí se pudo obtener que realmente a él prácticamente su mamá lo programó. Sí, o sea, le dejó totalmente hecho y derecho para ser un agresor. Sí, y fíjate, o sea, por ejemplo, él desde chico ya se le veía también esto porque él decapitaba las Barbies y los G.I. Joes, por ejemplo, de las muñecas de su hermana y sus muñecos, o los ¿Quién, desmembraba. ¿Quién le dice a él que esos G.I. Joe hoy en día valen cientos de dólares? Yo no. Tal vez me mata, pero esos G.I. Joes de esa época valían mucho. No, y sí te mata, carnal, te digo, neta, el compa está enorme. No, sí, la neta. O sea, yo mido 1,80, pero he estado al lado de personas de 2 metros y si te sacas de onda, güey. Es como, qué pedo. Pero dime, Daniel, ¿cómo continuó las pláticas? Ok, entonces hasta ahorita ya entendemos cuál es la gran revelación de haber hablado con Edmund Kemper. De decir, ok, ¿por qué mataba mujeres? Bien pudiera ser por esta distorsión que generó su madre, las presiones de su madre, el desprecio de su madre, el odio de su madre, que terminara por distorsionar la visión que se tiene de la mujer, lo que pudiera culminar en misoginia. En segundo lugar, colegialas. ¿Por qué mataba universitarias? ¿Por el trabajo de su madre? También por ahí pudiera ser, porque su mamá atendía universitarios y ella le recordaba todo el tiempo: tú no vales lo que ellas valen. O sea, tú nunca vas a poder estar con alguien como ellas. Tú no. Y en segundo lugar, y como recordamos, a Ed se le privó por completo de su libertad sexual. ¿Vale? Entonces entiéndolo así. Para él, la manera de cazarlas, de levantarlas, de violarlas después de muertas, para él era la única manera que él tenía de acercarse de una manera sexual a estas chicas. Sí, porque estaba la limitante que le habían Porque programado. él estaba tan privado. O sea, él Ujú. sentía que y bueno, y era real, que sus capacidades sociales, por lo menos con las mujeres, eran tan bajas que él decía: ¿cuál es la única manera que yo tengo de tener a estas mujeres que mi mamá me dijo que no puedo tener?
asesinándolas y luego violarlas. ¿Vale? Y también Kemper era otra de estas personas que estaba bien escondidita, porque los hombres que lo conocieron decían era súper educado. Era súper buena persona. O sea, nunca hubiera visto venir que Kemper fuera a ser el asesino de colegialas. ¿Sabes cómo lo atraparon? A ver, dime cómo Imagínate, dime a ti lo más tonto que te puedas imaginar. Se pasó un alto, se estacionó en un lugar que no era, no pagó algo del estado, no sé, eso como que se me viene a la mente. Se aburrió y se metió en una cabina de teléfono y marcó a la policía y dijo que soy el asesino de colegialas. Ah. Así, él se entregó. ¿No podría ser que en ese momento ya sintió que su faceta de asesino llegó a su punto más alto y dijo, quiero de las mieles de la... ¿Cómo se llama? Las mieles de la fama, aunque sea dentro de la cárcel, ¿no podría ser? Se aburrió, simplemente se aburrió. Y sabes, en las entrevistas, él menciona, si yo no hubiera querido, ustedes nunca me atrapan. Se lo dijo al FBI, así directamente. Pues es que es la Y ya neta. después él le dice, yo duré un año evadiendo a la justicia sin el más mínimo problema. Si yo no me dejo ver, ustedes nunca me atrapan. Y también por eso les comentó que a estas personas que ellos estaban investigando, dijo, lo mismo va a pasar con ellos. Los van a ver cuando ellos quieran dejarse ver. Entonces aquí tenemos este componente que se le conoce como firma. ¿Y a qué voy con esto? Nosotros sabemos que el modus operandi es justamente este proceso, estos pasos que sigue el asesino o el criminal, porque no solamente es un asesino, también hay modus operandi para secuestrar, para robar, etcétera, 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 pizza, etcétera, etcétera. Esta serie de procesos que él toma de, ok, a las 10 de la noche salgo en mi coche, me acerco a bares de esta zona, por ahí observo, traigo mis binoculares, veo a quién me interesa, la sigo, me posiciono delante de ella, finjo, no sé, que se me ponchó la llanta, que traigo ahí algún accidente, la chica se detiene para ayudarme y en ese momento la golpeo y la subo. ¿Ok? Ese es un modus operandi, una manera de actuar. Todas esas acciones que son para concretar un delito. La firma no es para concretar el delito, es una compulsión, prácticamente un fetiche, que el agresor tiene la necesidad de dejar en el cuerpo o en la escena del crimen, en la víctima, etc. Como para decir yo fui quien hizo Exacto. esto. O a veces no tanto para decir yo fui, sino porque en su mente es, si no hago esto, el ritual no está terminado. Para Ted Bundy, ¿qué era? Morderlas al punto de que les dejaba bien marcada su dentadura. Para David Berkowitz, ¿qué era? Siempre usar la misma pistola. Que eso a veces también, a veces la firma también es parte del modus operandi. Porque si bien la pistola sí sirve para matar, y si la finalidad es matar, usar un arma es parte del modus operandi. Pero si para ti esa pistola significa algo, es de, ok, es que todos tienen que ser con este calibre, si no para mí no hace sentido, ya es parte de la firma. Era esa pistola y además que él dejaba cartas justamente donde él dijo, yo soy el hijo de Sam. El Zodiaco, pues ya sabemos todo el montón de cosas y cartas y pistas que estuvo mandando, ¿no? O sea, Y no lo han a encontrado. él sí como le fascinó dejarse ver a los medios de comunicación, ¿vale? Entonces, eso es, digamos, como lo distintivo o muchas veces lo que guía las investigaciones para decir, estos crímenes son de la misma persona, porque hay una firma, hay una misma arma, hay una mordida. Resulta ser que le gusta, por ejemplo, atar a la persona puede ser parte del modus operandi, porque tal cual atar es para inmovilizarla y sí sirve para matarla, pero si tú sientes que tienes que hacer un tipo de nudo específico, eso ya es la firma, por ejemplo. Ok. ¿Vale? Y justamente esto es a lo que yo iba cuando te menciono que se van a dejar ver cuando quieran dejarse ver. Y muchas veces se dejan ver a través de la firma. Y ahí sí, muchas veces ahí es para mofarse, incluso para burlarse de la policía, ¿sabes? De decir, ¿sabes qué? Hasta les estoy dejando esto para que sepan que soy yo. Es como parte de
De la forma del depredador, ¿no? De que se esconde y que observa a su carnada desde lo lejos y obviamente ya cuando comete sus actos, se aleja y otra vez desde lo lejos comienza a ver qué es lo que sucede. Ujú, sí, o sea, pero eso sí es cierto, no todos lo hacen, o sea, no todos son así. Hay algunos que sí sienten esta necesidad de que hablen de ellos, que los crímenes sean de ellos. Hay otros que prefieren mantenerse por completo en el anonimato, ¿vale? Entonces, las visitas con Kemper se repetirían a lo largo de los años, pues Ressler y Douglas salieron de ese primer encuentro convencidos de que ese sería el inicio para todo un nuevo campo de investigación en el área de la criminología, y tenían toda la razón. ¿Cómo combatir a la locura si no la entendemos? A la lista de sus entrevistados se sumaron nombres como Jerry Brudos, Monty Reisel, Richard Speck, Wayne Williams, mejor conocido como el monstruo de Atlanta, e incluso el mismísimo Charlie Manson, si lo pudieron entrevistar. El estudio no se limitaba únicamente a asesinos seriales, también los llamados multihomicidas. Estos son estos crímenes en donde una persona o más personas matan a varios, pero en un solo acto. Por ejemplo, lo que pasó en Colombia, lo del tiroteo escolar. Sí, lo de Columbine. Eso es un multihomicidio. Entonces, esa es la diferencia, digamos, entre un asesino serial y un multihomicida. O también entrevistaban a personas que solo atacaron una vez o asesinaron una vez, pero este crimen guardaba una relación con un crimen del tipo sexual. Es decir, la víctima fue violada ya fuera antes, durante o después del asesinato, del homicidio. Y justamente entender por qué hacer lo que se hizo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ¿por qué violarla ya muerta? O sea, si el objetivo era abusar del cuerpo, ¿por qué hacerlo cuando ya está muerta? ¿Por qué hacerlo antes? ¿Por qué cercenar el cuerpo después de haberla violado? ¿Me explico? O sea, esos son ya indicios que sugieren que hay algo mucho más perverso detrás que algo de, yo quería tener sexo con ella, no se dejó, entonces la violo. O sea, si me explico, ya hablaba de algo que tenía muchísimo más trasfondo. Entonces el espectro de entrevistas era bastante amplio. Hasta el momento tenemos un Ressler y un Douglas que iniciaron con un proyecto. O sea, que iniciaron con esto de encontrar cuál era Que emprendieron. Emprendieron, son emprendedores como nosotros. Estamos un paso más cerca de Ressler y Douglas. Emprendieron con este proyecto en el cual era comprender más lo que había detrás de pues, la psique de los asesinos, de todo de este tipo de criminales. Trataron de exponérselo a la policía de diferentes lugares, se los negaron, tuvieron pedos con personas que habían participado ya en otros casos porque los veían como un insulto tratar de exponerles estos temas. Tenemos su primer acierto, que es platicar con un asesino y que les exponga tantas cosas que ellos no habían visto, o a lo mejor comprenderlas desde otro punto de vista. O sea, aquí puede sonar muy rápido, pero esto tardó ¿cuánto, Daniel? ¿Cuánto tardó desde el punto A hasta el punto B aproximadamente? Desde que inició el proyecto hasta que ya empezaron a ver como que un poquito de avance. Hasta el momento en el que realmente esto se vuelve reconocido es hacia la década de los 90. Estamos hablando que pasaron casi 15, 17 años. Más o menos, no, empezaron en el 77, entonces 13. Exactamente, 13 años de estar escuchando cómo cercenaron, cómo violaron, cómo mataron, cómo destazaron. O sea, por supuesto que eso tiene repercusiones psicológicas. De hecho, a Douglas, años después, sufrió un ataque a tal punto, tenía una parte del cerebro tan inflamada que estuvo a punto de morirse. Tuvo lo que pareciera ser una especie de ataque de pánico, pero sí cayó, se desmayó, estuvo en coma, y cuando ya después de que se le hicieron los estudios correspondientes, era por el estrés que implicaba su trabajo. O sea, estuvo a punto de morirse, o sea, literal, e incluso ya hasta tenían su tumba, Wow. Ya tenían su lápida hecha. Ya ves que están en estas, como cementerios de los que sirvieron a la nación. Uh-huh. Ya sabían dónde lo iban a enterrar, porque ya lo habían dado por muerto. Y era por el puro estrés de trabajar con esta gente. ¿Y se quedó pelón? ¿O él no se quedó pelón? No. Los hacían más duraderos antes a los que se estresaban. Los de generaciones anteriores y no... Mírenos a nosotros. Es puro estrés de universidad, Me puedo comparar con el investigador de asesinato.
¿Sabes cuál es ese momento en el que se da a conocer o se vuelve tan reconocido la labor ¿El de profiling? Douglas y Ressler? ¿Cuándo? Cuando sale El silencio de los inocentes. Ah, ok, ya. Es En- que esto va muy de la mano con la popularización por los medios audiovisuales. Exactamente. En 1991, cuando sale El silencio de los inocentes, de este Jonathan Demme, siempre se me olvida cómo pronunciar su apellido, basado en la novela de Thomas Harris, ahí se habla directamente de la... Clarice Starling quiere trabajar en la unidad de ciencias del comportamiento. Toda la película es eso. O sea, están viendo los cuerpos que está dejando el asesino serial Buffalo Bill y están tratando de interpretarlos, qué tipo de persona es la que los está cometiendo. De hecho, el que es ahí, el superior en la película de Clarice Starling, Ujú. está basado en John Douglas. De hecho, John Douglas se reunió con el actor y le dio asesorías para que entendiera su trabajo. Ok. Entonces yo por eso te digo que realmente ese punto en el que, wow, el FBI, la perfilación criminal, interpretar una escena del crimen, interpretar un cuerpo y poder deducir qué tipo de persona lo cometió, ¿en qué momento es algo así que todo el mundo lo ve, todo el mundo se fascina y ahora todo el mundo quiere convertirse en un perfilador criminal? Es cuando sale El silencio de los inocentes. Sería como lo que sucedió con CSI, que ahora todos quieren ser peritos, ¿verdad? Es como lo que... Haz de cuenta. crearon escuela con eso. Haz de cuenta, ¿sí? Totalmente. Ahora bien, Ressler y Douglas se dieron cuenta que muchos de estos hombres compartían muchas características que podrían explicar qué sucedió que los convirtió en cazadores. Por ejemplo, la mayoría llevaban mucho tiempo fantaseando con la idea, por lo que hacían dibujos o mutilaban juguetes, como lo hizo justamente Edmund Kemper o el asesino BTK, que dibujaba, para representar lo que deseaban hacerle a sus víctimas. El agresor había sufrido abuso psicológico, físico o ambos durante la infancia y adolescencia, especialmente por la madre, lo que eventualmente distorsionaba la visión de la mujer en estas personas y los llevaba a guardarles rencor o a desarrollar esto que hablamos de la misoginia. La mayoría de los ataques estaban relacionados con la gratificación sexual, es decir, el agresor se excitaba mientras realizaba los crímenes. Muchos de estos homicidas tenían fascinación con quemar cosas o matar y torturar animales durante su infancia o adolescencia. Además de haber tenido un problema de enuresis, es decir, mojar la cama en una edad en la que ya no tendría que suceder. Justo lo que tú decías hace rato, ¿te acuerdas que te mencioné aquí si íbamos a hablar de este punto? A estas tres características se le conoce como la tríada o el triángulo de McDonald, que es justamente que supuestamente si se detectaba que un niño torturaba o mataba animales, era piromaníaco, o mojaba la cama en un momento en el que, o sea, ya 8 o 10 años, cuando ya no tiene que pasar, lo interpretaban como un posible antecedente de que este chico podría desarrollar psicopatía años más tarde. Wow. Aunque claro, esto sí lo tengo que aclarar. El triángulo de McDonald ahorita ya está desacreditado, ¿eh? O sea, ya no sirve para eso. No se considera algo viable. ¿Por qué? Porque resulta que hay un montón de gente que ha presentado, por ejemplo, lo de mojar la cama o la piromanía y no ha pasado nada. Eso sí, lo de matar y torturar animales yo creo que sí es algo que hasta la fecha, o sea, eso no puedes decir que no es una señal de que algo ahí anda mal. ¿Sabes? O sea, no puedes tú tener a alguien que le gusta torturar o matar perros y que pienses de, nah, es que está en una etapa. O sea, Se le va a pasar, así son todos los niños. no, güey, eso no. O sea, ahí sí, eso sí no aplica. Otro punto. El homicida guarda recuerdos de sus víctimas, como prendas de vestir o identificaciones, además de regresar a la escena del crimen para revivir la fantasía. Se hizo muy común que estos agresores después en la casa encontraran las credenciales de las víctimas, fotografías, que ellos mismos sacaran fotografías, que les robaran cosas del bolso, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, que volvían a visitar las escenas del crimen para revivirla, como para volverse a acordar. Eso también lo aprendieron con Kemper y con muchos otros. A tal punto que en investigaciones a futuro, para atrapar o sea, cuando había casos que no resueltos, les decían,
pongan vigilancia cerca de las tumbas de las víctimas, de los lugares donde pasaron los crímenes, o incluso también, ya ves que de repente se hacen como eventos en memoria de, ¿sí me explico? Es muy probable que el asesino vaya a ir al evento, entonces estén atentos. Wow. A la par de realizar entrevistas, Ressler y Douglas ayudaban a policías de todo el estado a resolver crímenes haciendo uso de sus investigaciones. Quizás su más grande legado sería el desarrollo de la técnica del profiling. Ya existía, pero ellos son los que le dan esa forma, ¿no? Que ahora todo el mundo quiere hacer perfiles criminales. Antes de eso era algo muy vago. Crear un perfil de un agresor desconocido con base en lo que la escena del crimen dice de su psique. ¿Vale? Los agentes hicieron uso de todas las coincidencias y características que compartían los asesinos ya entrevistados para enlazar un tipo de crimen con un tipo de persona que cumpliera con una serie de parámetros. Es decir, entrevistaron a tantos homicidas, ya sea asesinos seriales, multihomicidas, y las características, lo que compartían en común, lo empataban. Y era como de, mira, en crímenes de asesinos seriales que mataron y luego violaron, resulta ser que él y él y él y él comparten estas características, tuvieron este tipo de infancia, tienen este tipo de trabajos, viven en este tipo de barrios. Entonces el punto era ese, ¿vale? O sea, crear como un sistema de todas las características que se comparten para cuando se tuviera un caso no resuelto decir, ok, ya tenemos una lista de qué tipo de persona estamos buscando correspondiente a qué tipo de crimen cometió, basado en lo que se veía en el cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, llegaron a la conclusión de que un asesino serial solo mata personas de su raza. Por lo tanto, si las víctimas eran mujeres blancas, seguramente buscaban a un hombre blanco que estuviera en sus 30s. Fue justo así que lograron capturar en 1981 a Wayne Williams, alias el monstruo de Atlanta, condenado a cadena perpetua por el asesinato de 2 hombres, sospechoso de haber asesinado entre 23 y 30 menores. Douglas estaba seguro que buscaban a un hombre afroamericano, ya que las víctimas eran precisamente jóvenes afroamericanos, pese a que la policía local pensaba que era obra del Ku Klux Klan. Fíjate que ese fue un caso bien controversial, porque sí le comprobaron que mató a 2 hombres, pero es que se cuenta que en esos años hubo una epidemia enorme en Atlanta de niños de barrios afroamericanos que los mataban. O sea, epidemia, o sea, justamente como te menciono, estábamos hablando de 30 y pues se pensaba que eran los crímenes del Ku Klux Klan, ya no tan activo como en los años 50, pero sí seguía activo. Entonces, cuando llega Douglas y Ressler, ellos dicen, estoy seguro que estamos buscando a un hombre afroamericano porque nosotros ya tenemos que el asesino casi siempre se mueve dentro de su raza. El problema es ese casi siempre, porque no ha sido así. Sí ha habido casos de asesinos que eran blancos y mataban a afroamericanos, y asesinos seriales, más allá del tema racial. Es que después puedes caer como en estereotipar un tipo de asesino. Sí, ¿no? en sesgar. O sea, es bien peligroso y ya no tendrías una información exacta. Y es muy complicado porque el humano es errático y encontrar como que todas esas coincidencias puede ser muy difícil, porque además hablamos de que no todos crecen en el mismo lugar, no todos tienen las mismas vivencias. Entonces, como tú dices, puede haber un sesgo enorme entre una época, entre una zona o entre tipos de personas dependiendo de cuál fue su crianza o su desarrollo. Sí, o sea, y fíjate que por eso mismo, yo te decía que este caso fue muy controversial, porque si bien a él le comprobaron 2 homicidios, no le comprobaron ninguno de los muchachos asesinados, que eran gente 12, 13, 14, 15 años. Esos no se los comprobaron. Entonces, muchos piensan que en realidad nunca atraparon al verdadero... O sea, que había más. Uh-huh. No es que no atraparon al auténtico monstruo de Atlanta, sino que había más de una persona cometiendo este tipo de crímenes. Ah, que se ponen como la capa de este asesino. El copycat. Ajá. O bien pudo haber sido que realmente había blancos cometiendo crímenes de odio, ¿vale? Y había más de uno. Pero a él se le adjudicó todo
pero nunca se le comprobó. Ujú. Entonces, pues ahora sí que está el misterio. Poco antes de iniciada la década de los 80s, Robert Ressler acuñó el famoso término asesino serial, para referirse a aquellos individuos que matan por lo menos a 3 personas entre lapsos de tiempo, conocidos como periodo de enfriamiento. Pues viéndolo ya desde esta perspectiva, ¿sabes? Veo el profiling como que ya un poquito más enfocado, ¿sabes? Porque en capítulos anteriores las personas que nos sigan puedan ver que como que yo decía, ay, ¿a poco sí? O como que yo le veía como que un sesgo muy amplio, por el cual también te digo, las series a veces los ponen como personas que no siempre tienen la razón, que son difamadores, que son vendehumo, pero me queda más en claro que es una ciencia que sí trata de ayudar y ser una herramienta para las investigaciones Y para la y prevención. para la prevención, pero hay conocedores de esta área, expertos, que van a manchar el nombre de una ciencia o de un campo de investigación en pro de primero su nombre o su fama. Sí, porque ya se volvió un tema de cultura popular, Ujú. la perfilación criminal, pero como te menciono, esto es como empezó, pero la realidad es que ahorita ya está desacreditado el perfilar de esta manera. O sea, como he mencionado en muchos capítulos, ahorita la perfilación se centra en por qué el agresor actuó como actuó dentro de la escena del crimen. O sea, ya no se enfoca tanto en lo que pasa fuera de Simón, o sea, seguramente vive en un hogar así disfuncional, esto y esto, justamente por el tema del sesgo Sí, que hay porque que cuidar. hay casos, o puede haber casos en los que puedes tener actos de violencia y de odio de personas que no hayan tenido una vida tan problemática como la mata viejitas. Ya lo hemos tratado también en otro tema, que era un caso súper interesante y que hubiera sido de mucho sesgo. Si se hubiera seguido esa metodología, el sesgo hubiera sido enorme y que vemos Sí, que se trató de implementar totalmente. y no fue óptimo. Porque se pensaba que era un hombre. Ajá, y entonces en este caso ya tenemos que se tuvieron que actualizar, conocer nuevos indicios, poner a trabajar otra vez todo lo que sucede, porque bueno, estoy muy de acuerdo con los primeros policías que se les expuso esto de que cómo puedo hacerlo útil y práctico en mi día a día, porque ya no estamos hablando de hay un librito, hay una ecuación, no, estamos hablando de que si yo no sé actuar, vidas humanas están en peligro. Ujú. Por lo cual es muy importante tomar en cuenta eso, de que las personas a lo mejor eran cerradas, no siempre por el hecho de ignorancia, sino por el hecho de que estaban con la responsabilidad de actuar para salvar a más personas. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y en México sí tenemos un área que se dedica a esto. Tenemos un área Sí, que se sí, sí, dedica como sí, al claro que análisis del sí. comportamiento criminal. Si hay áreas designadas únicamente a perfilación criminal. ¿Y qué tal estarán nuestros perfiladores mexicanos? Bien. O sea, yo que he tenido, que he tomado, clases con ellos, sí les he aprendido bastante. ¿Vale? Por- O sea, quizás aquí lo que pasa es que aquí en México no hay tanta parafernalia alrededor del fenómeno del profiling porque se tiene la idea, pues, de que el profiling es únicamente para el asesino serial. Para el americano también, ¿no? Si te fijas, está muy relacionado con el americano. Algo que me hace pensar que sí son muy buenos, y no lo digo en forma de chiste, es de que hay mucha chamba. O sea, aquí en México hay demasiada chamba. Yo no quiero decir que en Estados Unidos no, pero tal cual yo creo que estás investigando un caso y ya te llegan otros días al día Sí, siguiente. y el punto aquí es, Alan, que aquí se le entrevista a todos. Se le entrevista al ladrón, perdón, se le perfila al ladrón, se le perfila al secuestrador, se le perfila al narcotraficante, se le perfila al sicario. ¿Me explico? Entonces, si te fijas, son casos que no llaman tanto la atención como un mataviejitas, como el caníbal de Guerrero, ¿no? O sea, es a lo que voy, por eso te menciono que quizás aquí no hay tanta nube mediática alrededor del profiling porque no tenemos esos casos que despiertan el interés de la población porque no son asesinos seriales. ¿Vale? Entonces, pues bueno, las técnicas de perfilación criminal han avanzado mucho desde los viajes en carretera de los Mindhunters. Pues como toda ciencia, está en constante movimiento y debe de moverse a la par de la sociedad. Los logros de la dupla Douglas-Ressler fungieron como base no solo para atrapar agresores desconocidos, sino para crear referentes con los cuales es posible detectar actitudes peligrosas a tiempo y brindarle a la persona la ayuda que necesita antes de que se convierta en otro Edmund Kemper. Muy bien, amigos.
Pues espero les haya gustado mucho el capítulo que hemos traído para ustedes con mucho trabajo y esfuerzo. Esto fue otro capítulo de Simpatía por lo Arcano, el podcast donde todo eso que se calla o se oculta, nosotros lo investigamos. Hasta la próxima. También suscríbanse a todas nuestras redes. Sí, antes de irnos, suscríbanse. El miércoles de la próxima semana estaremos teniendo un nuevo contenido. Exactamente, vamos a estar trabajando con nuevo contenido. Más bien sería de la semana que viene a la otra. Porque este episodio hoy es lunes, que está publicado. Lunes 7 de marzo. Así que la próxima semana... Exactamente, el miércoles de la próxima semana vamos a iniciar con un nuevo proyecto. Es de Simpatía por lo Arcano, es una serie paralela. Les digo, va a tener por ahí una mecánica muy interesante, solo que esta va a estar únicamente enfocada al tema de lo paranormal. ¿Vale? Entonces, si les gusta, si les late... háganoslo saber, o sea, de verdad vayan al video de YouTube, denle likes, dejen comentarios, compártanlo, suscríbanse, eso nos va a ayudar muchísimo. Por el momento vamos a darle a esa serie y si nos dan ese apoyo, si vemos que funciona, si vamos para arriba, con todo gusto les vamos a dar semanalmente un capítulo de Simpatía por lo Arcano como este y el miércoles esta otra nueva serie. ¿Vale? Con todo el gusto se los vamos a dar para que tengan Simpatía por lo Arcano para más partes de la semana. Pero lo único que sí les pedimos es échenos la mano de verdad con eso. O sea, compartan el contenido. Cada capítulo nos cuesta mucho, Interactúen. investigación y necesitamos que se suscriban. Tenemos, ya saben, nuestro canal de TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Spotify. Ya lo dije. Perdón. Entonces, suscríbanse. Igual pueden buscarnos en más redes sociales, nuestras fotos. Ya las dije todas, no sé por qué dije más. Pero estamos desesperados por los likes, así que suscríbanse. Sí, o sea... es la realidad, o sea, si a ustedes les gusta lo que hacemos, ¿cuál es la mejor forma de ayudarnos? Eso, o sea, compártanlo. Mándenle el video a demás personas, denle like. Mientras más interactúen con el contenido, YouTube lo va a mostrar más. Si es un video que tiene más comentarios, que tiene más likes, más interacción, más compartido, nos ayuda muchísimo. Pero bien, amigos, después de todo el show que hicimos para que se suscribieran, ahora sí, esto fue un capítulo más de Simpatía por lo Arcano. Nos vemos hasta la próxima.